Bien, muy buenas tardes. El día de hoy voy a presentar el trabajo titulado Diagnóstico Organizacional Cualitativo para la mejora continua del área de capacitación profesional en una organización de la sociedad civil sin fines de lucro con operación remota. Este trabajo se ha construido a lo largo de los meses que he cursado el diplomado y forma parte del módulo 7 como la síntesis del reporte final. Este trabajo también forma parte de la línea de investigación número 5, calidad y mejora continua, del diplomado en psicología organizacional de la FES Zaragoza. Quien le habla, su servidora, me llamo Flower Caicho Salazar. Parte del contenido del día de hoy, y me gustaría empezar con los antecedentes de la organización. En ese sentido, la síntesis del contexto institucional de esta organización es que es una organización dada desde la sociedad civil sin fines de lucro, fundada hace 10 años en el Perú. Su misión esencialmente es promover la psicología basada en la evidencia, entre ellas esencialmente prácticas conductuales, la formación de profesionales en el campo de la psicología, específicamente de esta temática, y entre otras actividades de carácter divulgativas. Esta organización no opera como una empresa tradicional ni como una institución de carácter presencial, ya que no hay una vinculación laboral convencional. El funcionamiento depende de una participación activa de sus miembros y directivos, y básicamente las alianzas o relaciones que hay entre estos miembros son esencialmente de carácter académico. Sus principales actividades entonces son esencialmente cursos, talleres, seminarios, jornadas, programas de formación. Esencialmente dentro del organigrama de esta organización, la Dirección de Formación Profesional cumple una función importante, estratégica, que es análoga a un área de capacitación o de educación continua. Un acontecimiento importante, un evento histórico importante fue el periodo de la pandemia de COVID-19, SARS-CoV-19, la cual transformó sus actividades, ya que esta organización antes realizaba actividades presenciales y posteriormente empezó a trasladar estas actividades a operación remota, de tal forma que se adaptó al contexto de la pandemia y las actividades se realizaban o se realizan todavía en la virtualidad. Actualmente, más del 90% de los proyectos de capacitación se desarrollan en línea de manera sincrónica, y esta modalidad remota modificó la comunicación, coordinación, seguimiento y la participación interna entre sus miembros, ya que migraron de la presencialidad a la virtualidad. Finalmente, esta mejora continua que pretende este trabajo, o mejor dicho, el diagnóstico, es necesario, se contempla como necesaria para sostener la calidad y la participación de la viabilidad institucional. Entonces, de esta manera podemos indicar que parte de los antecedentes es la descripción de esta organización. Algunas bases conceptuales para entender el DO es que al hablar de mejora continua entendemos pues que es un proceso sistemático y netamente de naturaleza participativa orientada a identificar áreas de oportunidad, de tal forma que se pretende implementar acciones y evaluar resultados. En ese sentido, esta definición la comparten Deming del 86, una definición de un autor clásico, junto con el de Moen y Norman del 2010. Por otra parte, en el aprendizaje organizacional, de acuerdo con Senge en el 90, sostiene que las organizaciones aprenden cuando revisan sus prácticas, es decir, tienen elementos en común porque construyen una visión compartida, fortalecen su trabajo de manera colectiva, ¿sí? Se entiende como un sistema per se. Por otra parte,
siempre que hablamos de diagnósticos organizacionales, específicamente en este, se priorizó hacer un diagnóstico organizacional de carácter cualitativo, debido a la naturaleza del fenómeno en sí. Este diagnóstico organizacional permite comprender narrativas como las percepciones de los integrantes de esta organización, sus experiencias, sus significados y dinámicas internas para orientar justamente al cambio institucional. Respecto, no podemos deslindar casualmente un concepto importante que es clima. El clima organizacional percibido hace referencia a las percepciones compartidas sobre comunicación, liderazgo, coordinación, reconocimiento y carga laboral. Esto como lo sostiene Rodríguez y González. Finalmente, un punto que me gustaría destacar es que en ese sentido, acerca de la virtualidad y el trabajo remoto, como bien explicaba, esta migración de actividades es un punto relativamente novedoso e importante, producto de este siglo, donde organizaciones en general que operan o que tienen actividades, digamos, a distancia, eh, de repente una tipo home office, muchas veces los autores clásicos de entender qué cosa es el clima organizacional se basan esencialmente en la premisa de que este clima no podría ocurrir debido a que se precisa que los integrantes entre sí puedan interactuar en un contexto, llamémoslo así, físico. Sin embargo, hay un cúmulo de literatura que habla sobre las relaciones de carácter interpersonales entre los colaboradores que trabajan o realizan actividades en remoto, de tal forma que en contextos de operación remota en la virtualidad, la coordinación, la confianza y la comunicación se construyen justamente mediante los medios digitales y por lo tanto sí se debería de prestar especial atención, ya que es el espíritu de la época. De tal manera que el enfoque general del diagnóstico data desde la psicología organizacional, enfocando hacia la mejora continua y la perspectiva cualitativa. El trabajo se ubica desde la psicología organizacional y específicamente una línea de investigación llamada mejora continua. La finalidad de hacer este diagnóstico es que permitiría analizar cómo funciona esta organización, cómo se identificarían cuáles son estas áreas críticas y proponer esencialmente, después de hacer este diagnóstico, alguna acción de mejora. Y esto, pues, por supuesto, es hacérselo llegar a la organización, a sus directivos. ¿Por qué elegir el enfoque cualitativo? Porque el diagnóstico se desarrolla a partir de las percepciones, experiencias y significados de los participantes. Esencialmente, en ese sentido, recabar la información de los participantes del consejo directivo. Los aspectos que explora es que, bueno, casi siempre estos aspectos o fenómenos no siempre son visibles, como son, por ejemplo, la comunicación, las relaciones interpersonales, el liderazgo, la carga laboral y esto llamado como sentido de pertenencia. Si bien es cierto, se podría cuantificar a través de una prueba, pero por la naturaleza, reitero, del fenómeno es mejor estudiarlo desde una óptica cualitativa. De tal forma que el propósito institucional no se limita a describir solamente problemas, sino genera o trata de generar información útil para tomar mejores decisiones. La justificación de esta investigación hace o digamos se cimienta o surge ante una disminución de la presentación de los proyectos formativos por parte de los miembros. Cabe destacar que parte de la dinámica de esta organización es que se autosustenta justamente con
las actividades que sus miembros realizan. Entre ellas, los mismos miembros promueven la realización de estos proyectos. Pero de un tiempo acá, lo que han identificado parte del consejo directivo es que hubo una baja de la disminución de la presentación de estos proyectos y la pregunta es ¿a qué se debe? De tal forma que el impacto institucional es esta disminución que puede estar afectando la productividad académica de sus miembros y la sostenibilidad de carácter institucional. Como problemática de múltiples causas, tenemos que este problema no puede explicarse solo como la falta de la participación de sus miembros, es decir, desde una perspectiva netamente individual, sino que intervienen factores personales, grupales, estructurales y organizacionales. De tal forma que en esta investigación tiene una perspectiva desde la investigación-acción, es decir, tiene miras hacia la intervención, de tal manera que permitiría analizar el problema e intervenir de manera participativa. Además, también se recuperan experiencias donde el diagnóstico busca recuperar la experiencia de los actores involucrados, recabar sus narrativas para poder justamente posteriormente dar algunas estrategias o vías. Sobre el problema, puntualmente es que ha ocurrido una disminución de los proyectos formativos y otros factores asociados a este problema, donde la organización como tal ha disminuido en esta presentación de proyectos y se ha observado una reducción significativa, donde la pregunta central que uno se hace es si esta disminución responde a dificultades en la gestión de proyectos o a factores motivacionales y de sentido de pertenencia, donde también se pretende o se hipotetiza que pueden existir procesos poco claros, trámites complejos, falta de acompañamiento o ausencia de la retroalimentación en este proceso al momento de presentar proyectos. Además, también sin perder de vista que pueden estar asociados a factores psicosociales tales como la motivación, el compromiso, el reconocimiento, la identificación institucional, el liderazgo y esencialmente la comunicación. De tal forma que de esta manera podemos ver desde varias aristas que el problema, al intentar comprenderlo, nos puede permitir diseñar mejores estrategias de participación y por lo tanto de mejora continua. Por otra parte, acerca de los objetivos, el objetivo principal es, el general es analizar desde una perspectiva o enfoque cualitativo cuáles son los factores individuales, grupales y organizacionales que inciden en el funcionamiento del área de formación profesional, que es esta área también entendida como capacitación, de una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que opera de manera remota, con el fin de identificar obstáculos y oportunidades de mejora continua orientados a fortalecer la participación de sus miembros, de tal manera que se puedan generar estos proyectos formativos. Entre los objetivos específicos se planteó uno orientado hacia la participación, que es identificar cuáles son los factores individuales y grupales que influyen justamente en la participación de los miembros. El objetivo específico 2 está centrado basado en procesos, que es describir las percepciones de los miembros sobre los procesos de planeación, presentación, acompañamiento, revisión y evaluación de proyectos formativos en el área de formación profesional. El tercero, que tiene que ver con las condiciones organizacionales, explora esas condiciones que favorecen o pueden estar limitando justamente la mejora continua de esta área. Y finalmente, el cuarto objetivo es acerca de los lineamientos estratégicos, que es proponer cuáles son estos lineamientos estratégicos que están enfocados o basados para la mejora continua de esta área en específico de esta organización. En cuanto a los resultados, si lo tendríamos que sintetizar, primero empezaríamos por la caracterización de la organización, donde se reporta que en total esta organización tiene 53 miembros habilitados y que hay una brecha de género importante, ya que lo conforman 16 mujeres y respecto a 37 varones.
donde las membresías esencialmente están en la categoría de auxiliares, 48, 4 principales y solamente un asociado. Sobre la formación académica heterogénea, hay un predominio, por supuesto, de profesionales titulados en psicología, porque es una asociación pensada para psicólogos. La base institucional es esta que permite sostener las actividades formativas. Puntualmente, este es el organigrama funcional del consejo directivo de esta organización, donde lo constituyen la presidencia, apoyado de vicepresidencia. Hay una dirección ejecutiva que se encarga de la gestión de las reuniones, actas y otros procedimientos administrativos. La dirección de investigación, como su mismo nombre lo dice, se encarga de áreas específicas académicas y científicas. La dirección ética y RH, recursos humanos, la dirección de economía, la de imagen institucional y la que es esencialmente objeto de esta investigación, la dirección de formación profesional, donde es nuestra área crítica del diagnóstico. Entonces, como área prioritaria, pues casualmente es ver que la formación profesional intenta articular proyectos, eventos, constancias, certificaciones y coordinación entre las áreas. El riesgo operativo que puede estar corriendo es que hay una centralidad del área de tal forma que incrementa la carga y la dependencia de pocas personas y como se puede observar también en la imagen, la cantidad de funciones que tiene esta dirección es relativamente notoria o en mayor medida respecto quizás a otras áreas. La implicación que puede tener es que justamente se tendría que fortalecer esta dirección, el área de la dirección de formación profesional, para mejorar su sostenibilidad, participación y, por supuesto, su continuidad. Sobre otros hallazgos del grupo focal, ya que se realizó justamente un grupo focal con los miembros del consejo directivo, se encontraron entre sus múltiples respuestas una experiencia general positiva. Indicaban de que entre las preguntas que se les realizó consideran que se sienten bien siendo miembros, entre ellas como beneficios percibidos es que tienden a aprender, hacer relaciones como networking y sostener este apoyo entre colegas. Entre otras ventajas y beneficios, sostienen que consideran que es una comunicación cercana, a pesar de que son en medios digitales, respetuosa y horizontal. Además, indican de que las funciones son formalmente claras. Sin embargo, la atención principal es que hay una distribución, o esa es la percepción que tienen los miembros del consejo directivo, que hay una distribución desigual de la carga laboral, donde consideran que su proceso cuando fueron sometidos a un proceso de inducción, esta se hizo de manera ordenada y acompasada, es decir, sí se les dio una inducción para poder perfilar y hacer sus funciones en el puesto. Es importante también señalar que, como otros resultados, se indagó que la Dirección de Formación Profesional, estos psicólogos sostienen que es el área esencialmente donde pueden estar presentándose casualmente más problemas por la mayor cantidad de funciones, donde se concentró la revisión y se concentra, perdón, la revisión y seguimiento de proyectos, se coordina eventos, constancias y certificados, es decir, hay que expedirlos, hay que elaborarlos, maquetarlos, se articula con economía, es decir, con otras áreas, es decir, hay una mayor eh, responsabilidad para contactar con otras áreas porque se depende de ellas y es estratégica para ingresos, visibilidad y sostenibilidad, de tal forma que al fortalecer esta dirección de formación profesional se intenta fortalecer a la organización tanto como su impacto y su futuro. ¿Qué propuestas hay alrededor que surgen justamente de las respuestas del grupo focal por parte de los miembros del consejo directivo? Pues sostienen que deberían hacerse más evaluaciones periódicas del desempeño, checar indicadores mínimos de gestión, tener apoyos técnicos de carácter especializado, tener un manual de entrega-recepción
y especialmente hacen hincapié en la redistribución de estas tareas y funciones. Estos son los resultados del grupo focal, la tabla de condensación, de manera presentada más amigable, donde entre los objetivos que se tenían, los específicos, el primero relacionado a la categoría de factores individuales, se obtuvo como respuestas que hay interés por generar proyectos, participación constante, necesidad de asesoría técnica y acompañamiento, así como que sí se sienten identificados con la misión de la organización. Resaltando, como dije en la parte de antecedentes, que esta es una organización civil sin fines de lucro y que sus miembros se asocian de manera libre y voluntaria con finalidades o con miras académicas. El siguiente objetivo que tiene que ver con estos factores grupales organizacionales, tales como cuáles son las dinámicas de equipo, la cultura organizacional y liderazgo, se observa una colaboración entre los directores, la comunicación interna entre ellos, distribución percibida de las tareas, prácticas del trabajo remoto, liderazgo y la retroalimentación que se dan entre los miembros. El siguiente objetivo que tiene que ver con estos procesos institucionales relacionados a los proyectos, entre ellos planeación, acompañamiento y evaluación, se observó en las respuestas del grupo focal que hay una necesidad de procedimientos claros, de que existan más lineamientos visibles, que se puedan dar de repente más guías o talleres relacionados a la función administrativa, acompañados desde el área de formación profesional y una persona más que pueda brindar este seguimiento formal a las propuestas que se le hacen llegar al director de formación profesional. Finalmente, en cuanto a la categoría de estructura y funcionamiento organizacional, entendido como esta carga laboral por rol, recursos disponibles, las respuestas de los participantes sostienen entre ellas que hay una sobrecarga en esta área de formación profesional, falta de personal técnico administrativo estable, es decir, una persona que realmente sea remunerada y que se quede allí justamente para poder resolver esencialmente asuntos de la dirección de formación profesional y que también pueda ayudar en la dirección de economía, que es otra de las direcciones que requiere apoyo. Por lo tanto, hay una baja participación general y una necesidad mayor de dar incentivos de carácter económicos o de otros beneficios. Principalmente podría destacar que a lo largo de este trabajo, entre los aprendizajes significativos, de acuerdo a las incidencias que se han registrado a lo largo del trabajo, podría indicar esencialmente que hubo un ajuste del cronograma, ya que la planificación inicial se había hecho de manera incorrecta, tuvo que precisarse por semanas, por días y responsables para hacer más viable el diagnóstico. Las condiciones reales de participación, pues en ese sentido había una baja asistencia, no todos los directores para las sesiones del grupo focal se llevó a cabo y en ese sentido el dato se tenía que precisar lo más que se pudiera con los integrantes del consejo directivo. Sobre herramientas digitales, considero que hubo digamos, una variedad. Se usó en ese sentido Atlas T para algunas respuestas de la condensación de los datos y Pinpoint, que es una herramienta digital para poder hacer la transcripción de los videos de las entrevistas. De tal forma que esto colaboraba para hacer recabar la información cualitativa y posteriormente analizarla. Sobre la reformulación conceptual, se pasó del clima laboral clásico a entender un fenómeno en particular en esta organización por sus características, tiene un ADN específico porque tienen actividades de operación remota, lo cual no lo hace tan común. Y finalmente, la incidencia aplicada dentro de las demás es que este reporte fue considerado un insumo para la toma de decisiones de la nueva directiva, ya que este reporte se entregó
aproximadamente como se figura en el correo en anexos, alrededor de la última semana de enero 2026, de tal manera que este reporte se le hizo llegar a la nueva junta directiva que entró casualmente este año para que tomen a bien algunas de las recomendaciones basadas justamente en este diagnóstico. Ya casi para concluir, entre los logros y horizontes profesionales, considero que se ha tenido una delimitación conceptual pertinente. Considero que a mediano plazo podemos aplicar este instrumento de clima y a largo podemos institucionalizar este aprendizaje organizacional. Estas son algunas de las conclusiones: que el clima favorable con tensiones estructurales, hay sobrecarga en ciertas áreas estratégicas, hay necesidad de fortalecer procesos institucionales, es importante el checar esta disminución de proyectos por múltiples factores y hay una participación limitada de los otros miembros, ¿no? Estas son algunas de las referencias utilizadas y por mi parte eso sería todo. Muchas gracias.